Medios, objetivo de escribir modelos y representar gráficamente la función exponencial. F de x igual a b elevado a x. Recuerde, f de x igual 2x es lineal. F de x 2 elevado a x es exponencial. F de x 5 elevado a x es exponencial, es decir, la variable está en el exponente. Graficar 2 elevado a x más 3. Utilizando la tabla del menos 1 al 4 nos queda f de menos 1 nos queda 4, f de 0 da 8, f de 1 vale 16, f de 2 32, f de 3 64 y f de 4 128. Ahí está el desarrollo. Entonces ahora vamos a presentar la gráfica de esta función exponencial. Entonces fíjese, f de 0 quedó 8, f de 1 16. Entonces ahí está después del 15 y 16. Y ahí la función va creciendo. Si se da cuenta, f de menos 2 quedó 2, f de menos 3 quedó 1 y f de menos 4 quedó 0,5. Esta gráfica no va a tocar el eje x, van a ser la asíntota, el eje de x. Y el f de x va a ir creciendo hasta el infinito, es decir, crece muy rápido. ¿Y por qué? Porque si usted analiza acá, dice f de x igual 2 elevado a x más 3. Es decir, el exponente es la variable y se le suma 3. Que tengan una buena semana. Chao, chao.